A todas, bienvenidos una vez más a la segunda semana del ciclo de talleres sobre el desacuerdo y la injusticia epistémica. El día de hoy tendremos la presentación Injusticia epistémica y el giro decolonial de la epistemología a cargo del profesor Carlos Garzón del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y les recuerdo que el próximo viernes, 11 de septiembre, tendremos la ponencia a cargo de Juan David Franco Daza de la Universidad de AFIT titulada El caso de las madres de falsos positivos de Colombia, analizado desde la perspectiva de la injusticia epistémica. Les recuerdo rápidamente la dinámica de las sesiones. El ponente tendrá alrededor de 45 minutos para su presentación y luego pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas donde les pedimos que hagan preguntas muy precisas y breves. Le damos entonces la palabra al profesor Carlos Garzón con su ponencia La injusticia epistémica y el giro decolonial de la epistemología y le agradecemos por participar de este taller. Tiene la palabra, profesor Carlos. Bueno, buenas tardes primero a todas las personas que se conectan. Muchas gracias a los organizadores, a Dubian y a Daniel por esta invitación. Yo, bueno, voy a compartir algunas apreciaciones que he empezado a tener sobre la injusticia epistémica en relación con el giro decolonial de la epistemología. Lo primero que tengo que decir es que esto se enmarca dentro de una em, propuesta de investigación que todavía está siendo, digamos, presentada ante el CODI, que es el Comité de Investigación de la Universidad de Antioquia, para su evaluación, con el propósito de lograr algún tipo de financiación para realizarla. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es presentar un poco la idea general de este proyecto y también pues presentarles de alguna manera las bases de el giro decolonial de la epistemología y cómo esto se puede relacionar con la teoría sobre la injusticia epistémica, eh, de lo cual ya la profesora Mignalia nos habló la vez pasada. Entonces voy a enfocarme más en el giro decolonial de la epistemología. Em, lo primero que tengo que decir es que, bueno, hay una pregunta que motiva, digamos, este interés en vincular los dos temas, ¿no? Y es, ¿qué aportes puede haber entre ambos enfoques, entre el enfoque decolonial de la epistemología y las teorías que hay sobre injusticia epistémica? Teorías que, digamos, han cogido fuerza a partir de la publicación del libro de Miranda Fricker en el 2007, pero que de alguna manera ya sonaba el tema de la injusticia epistémica o del epistemicidio, sonaba ya incluso, o la violencia epistémica sonaba incluso antes de la publicación de este libro, sobre todo entre teóricos y teóricas de coloniales, ¿cierto? Entonces, en últimas, creemos que debe haber algún tipo de vínculo que pueda establecerse, teórico, metodológico, también conceptual, quizás entre el enfoque colonial y las aproximaciones recientes sobre teorías de la injusticia epistémica. Entonces, ese es como el motivo, digamos, el motor que impulsa nuestra búsqueda. Em, Obviamente hay formulaciones de problemas y demás, pero quisiera enfocarme entonces en esta presentación en una suerte como de em, panorama sobre el enfoque epistemológico, ya sea analítico o posanalítico, digamos, enfrentados allí, sobre el cual se basa este tipo de teorización epistemológica. Luego hablaré un poco del giro decolonial de la epistemología para
luego explicar ya de una manera quizás más breve y rápida en qué consiste la injusticia epistémica y al final entonces sí establecer los vínculos, algunos vínculos, digamos, conceptuales o teóricos, quizás también metodológicos entre la injusticia epistémica y el giro decolonial. Dado que estas conferencias están un poco ofertadas a manera de taller, no voy a ser muy propositivo en esta conferencia, em, pero sí voy a dejar abiertas varias preguntas, digamos, para que hacia el final quizás la gente que haya asistido se motive a discutir con base en lo que he presentado, ¿no? Digamos, eso es como la naturaleza del taller, dejar unas preguntas abiertas y que luego demos paso a la discusión. Muy bien, entonces pasemos a lo primero. El enfoque epistemológico sobre el cual se asienta, digamos, nuestra investigación, valga decir que esta es una investigación conjunta, se está realizando o fue presentada, porque todavía no se está realizando, pero fue presentada en conjunción con la profesora María del Rosario Acosta de la Universidad de California en Riverside. Em, entonces, esta presentación la preparé yo, entonces nada de lo que diga yo aquí y de los errores que pueda llegar a cometer son responsabilidad conjunta, son solo responsabilidad mía en ese sentido. Bien, Em, bien hecha esa aclaración, em, paso entonces a hablar sobre el enfoque epistemológico sobre el cual se construye la propuesta. Entonces, tradicionalmente hemos encontrado dos enfoques, el enfoque que se puede denominar analítico y un enfoque que se puede denominar posanalítico y que se distinguen básicamente en lo siguiente. Desde el punto de vista del enfoque analítico, el estudio acerca del conocimiento, qué es conocimiento, cómo se conoce, em, quiénes conocen, cuáles son las relaciones epistémicas entre agentes, se ha realizado desde un punto de vista, digamos, formal, fundamentalmente formal, enteramente conceptual y por ponerlo de algún modo de manera descontextualizada, es decir, se descontextualiza al agente epistémico y a las relaciones que tiene ese agente con el ambiente, se le descontextualiza de su historia, de las funciones sociales, políticas, éticas y demás, ¿no? Eso generó una suerte de canon epistemológico en el que prima, como dije hace un momento, el análisis conceptual del conocimiento. Quienes recordarán, por ejemplo, cómo se define conocimiento bajo esta postura de enfoque analítico, como creencia verdadera justificada y todos los problemas que esa definición tripartita, como se le conoce, trae consigo. Em, pero lo cierto es que desde este enfoque hay una ruptura de la epistemología con respecto a la política o asuntos de carácter político, de carácter ético, y fundamentalmente se analiza el conocimiento teniendo en cuenta una circunstancia muy particular sobre los agentes epistémicos, y es que son agentes epistémicos ideales. Entonces, al descontextualizar al agente epistémico de su situación social, política, económica, histórica, cultural, económica, etcétera, se considera solamente sujeto en su relación con el mundo conocido, como si fuese una relación bidireccional quizás, en el que simplemente se trata de dar cuenta cuando el sujeto conoce en esa relación y cuando se dan las condiciones de conocimiento en esa relación, ¿sí? Esa postura o ese enfoque analítico fue, digamos, altamente criticado, em, no podría decir desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero empieza a tomar fuerza a mediados del siglo XX, cuando emergen, digamos, una suerte de posturas que tratan de analizar o creen que es importante analizar el conocimiento humano entendido como una práctica social. Y como es una práctica social, entonces el conocimiento humano es algo que es sensible al contexto epistémico de la gente que lo hace, que lo realiza, ¿no? Entonces, el agente epistémico no es un agente aislado o ideal, sino que es un agente que está permeado sociohistóricamente, políticamente, culturalmente,
etcétera, etcétera. Y todo esto entonces da lugar a unas formas novedosas, digamos, de entender el conocimiento que ya no son reducidas a la conceptualización esquemática o formal, sino que atiende a la situalidad, por decirlo de alguna manera, de los agentes, ¿no? Son agentes epistémicamente reales, agentes que en la interacción del conocimiento con el mundo están llenos de prejuicios, están llenos de preconceptos, están bueno, socialmente situados en una cultura, un ambiente político, en un sistema de normas regulativo, ético, pero también lógico, por ejemplo, que tiene un conjunto de categorías de interpretación del mundo, que tiene una forma de ver el mundo a través de esas categorías, etcétera, etcétera. Entonces se piensa que es necesario estudiar el conocimiento de esta manera, digámoslo así, contaminada, ¿no? Em, eh, y entonces se hace un énfasis especial en explicar las relaciones que hay entre conocimiento, poder y realidad social. Este enfoque posanalítico es que encontramos justamente los estudios decoloniales acerca del conocimiento y donde también se inscriben las teorías sobre la injusticia epistémica. Aquí se escriben muchos enfoques, pero quería dar cuenta de que sobre esta, digamos, orientación posanalítica es que nos concentraremos y sobre cuál analizaremos el conocimiento. Bien, paso entonces a la segunda parte. eh, y es a la explicación del giro de colonial de la epistemología. Bueno, aquí hay unos conceptos que quiero como aclarar en principio, y es qué quiere decir allí colonial, qué quiere decir colonización y qué quiere decir colonialidad. Lo colonial es un concepto que se usa para calificar un conjunto de prácticas que por lo general reproducen procesos de dominación, entendidos estos procesos de dominación como formas más bien, procesos de colonización, entendidos como formas de dominación en el ámbito político, económico, social, cultural, que ejercen unos pueblos sobre otros. ¿Sí? Y por lo general estas relaciones o estos procesos de colonización y dominación se dan entre pueblos que tienen poder sobre pueblos que no lo tienen por alguna razón. Este concepto de lo colonial es acuñado y definido de esta manera por Aníbal Quijano, que es uno de los teóricos decoloniales, filósofo peruano, que trae a colación además la idea de la colonialidad, ¿no? Un proceso de colonización opera, dice Quijano, bajo ciertas dinámicas sociales que pueden ser políticas, económicas o epistémicas y que en el fondo producen formas de explotación, de discriminación, de opresión y de subordinación de unos agentes, es decir, de los dominados por parte de otros, que son los que ejercen el poder, ¿no? En ese sentido, la colonización se refiere a un orden o un suceso histórico, político y económico y cultural explícito y preciso que termina hacia finales del siglo XIX en las Américas y luego de la Segunda Guerra Mundial en algunos países de África y de Asia. De ahí que Quijano adopte la idea de la colonialidad, basándose un poco en el uso de estos conceptos de lo colonial y la colonización, para referirse justamente a una cierta forma invisible, si se quiere, y constitutiva de un proyecto colonialista. La colonialidad en sí es una estructura de poder que responde entonces a ese proyecto colonialista que apunta a una suerte de organización social, política y económica y por ende pues al establecimiento y la regulación de un orden social, político, económico y por ende también epistémico, ¿sí? Eh, y que se ejerce, es una estructura de poder que finalmente se ejerce debido a las relaciones, a ciertas relaciones de dominación y de poder de unos pueblos sobre otros. Entonces eso da también idea a la conocida colonialidad del saber. Eh, esto para mencionar apenas una de ellas, ¿no? Porque habrá colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser.
Pero la que nos interesa acá es hablar de la colonialidad del saber, la estructura de poder que rige las formas epistémicas, ¿sí? Que de alguna manera constituyen ese proceso de expansión epistémica que de alguna manera surge, según los teóricos decoloniales, en la modernidad occidental, claramente. ¿Sí? Entonces, a partir de la conquista de América hay un proceso de expansión epistémica de estos modelos, digamos, de conocimiento modernos, al punto tal que, ligado obviamente a todo el desarrollo político, social, económico y demás, pues generan una suerte de hegemonía epistémica de los valores modernos. Bien, a eso hace referencia ese asunto. Entonces, esa hegemonía epistémica moderna, dicen las diferentes teóricos de coloniales, dio origen a lo que se conoce como el modelo de la colonialidad-modernidad. Es decir, la modernidad está acompañada de una estructura de poder colonial. ¿Sí? La modernidad como proceso de por medio del cual se implantan ciertas ideas o se encuentran ciertas ideas sobre la libertad, el progreso, el conocimiento, sobre valores estéticos, sobre la raza, sobre el género y demás, se crean y se instauran de alguna manera, de manera jerárquica, am, sobre algunos pueblos. Además que generan también ciertos tipos de jerarquías, ¿no? Jerarquías de libertad, jerarquías de progreso, la distinción, a partir de la distinción, por ejemplo, entre lo natural y lo humano, la distinción entre la civilización y lo primitivo, ¿no? La distinción entre alma y cuerpo, la distinción entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, todo eso va configurando una serie de categorías en la modernidad que se van instaurando y que finalmente ah, tienen una fuerte influencia en como estructura de poder colonial en nuestras formas de conocer occidentales. Bueno, entonces, fundamentalmente, lo que sostienen algunos de los decolonialistas es que el modelo de conocimiento también define ciertos valores o criterios o indicadores epistémicos am, fundamentales como la objetividad, la neutralidad, la validez, la universalidad, ¿cierto? Que son todos esos tipos de valores epistémicos que nosotros podemos rastrear eh, en la lectura, digamos, de los filósofos modernos que sobresalen, por ejemplo, en nuestros currículums en filosofía. Esto ha ido cambiando, pero quienes estudiamos la filosofía occidental moderna, pues tenemos allí a los grandes representantes, ¿no? Eh, Descartes, Hume, Kant, Berkeley, Locke, entre otros, Hobbes, que de alguna manera generaron sistemas filosóficos para obtener algún criterio de validez universal sobre qué puede contar como conocimiento y qué no puede contar como conocimiento. El punto de los decolonialistas es que estos criterios de validez epistémica pues, fueron puestos al servicio de la dominación colonial europea y precisamente fueron puestos al servicio para beneficiar más bien un cierto tipo de agente epistémico, el hombre blanco, europeo, capitalista, cristiano, patriarcal, heterosexual. ¿Sí? Em, Esto obviamente es algo que no puedo probar aquí porque no me alcanza el tiempo, entonces, eh, pero hay suficiente literatura, aquí les he puesto en la línea inferior una gran cantidad de teóricos y de pensadoras también que han tratado de mostrar a través de sus publicaciones cómo es que este modelo de conocimiento de la racionalidad moderna colonial finalmente am, se puso al servicio de la dominación colonial europea y cómo permaneció también arraigado o permanece arraigado en muchos de nuestros discursos filosóficos contemporáneos. Entonces, autores tan
conocidos como Frantz Fanon, Césaire, Angela Davis, Silvia Winter, Cherry Moraga, Gloria Ann Zaldúa, Patricia Hill Collins, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Miñolo, Silvia Rivera Cusicanqui, entre otros, son quienes han tratado de mostrar justamente cómo es que los valores coloniales y modernos nos tienen un poco en la situación en la que estamos, la situación epistémica, social, política, económica, entre otras. Eso ha significado para los coloniales una suerte de transición. Estamos asistiendo o hemos asistido ya a una suerte de transición del colonialismo moderno a lo que ellos llaman una colonialidad global, colonialidad entendida como una estructura de poder que afianza esos valores colonizadores, ¿no? Y eso ha tenido sus repercusiones o consecuencias en el plano epistémico, como la subyugación, la explotación y la opresión epistémica, la marginación. Bueno, ahí solamente he puesto algunas palabras, pero la discriminación también, formas de silenciamiento en general. Esto ha sido mostrado. Entonces, por lo que abogan los teóricos de la decolonización es justamente a una suerte de, y esto lo ponen en esos términos, desprendimiento de los valores decoloniales. Desprendimiento en términos de, como lo dice Quijano o Miñolo, también una crítica o una ruptura de esa racionalidad moderna colonial. También es una suerte de actitud, de sentimiento de horror y de desencanto por las consecuencias sociales, políticas, económicas, epistémicas a las que ha llevado la hegemonización de estos procesos de colonialidad epistémica. Y entonces, no solamente la estrategia es un poco negativa, sino que también apuntan a que haya una suerte de recuperación o resignificación, ¿cierto?, de la episteme hegemónica. Y aquí pues ya hay diferentes formas de enfrentarse al colonialismo, ¿no?, y a la hegemonía. Hay quienes de una manera radical, por ejemplo, apoyan la idea de subvertir la racionalidad moderno-colonial, ¿no? De acabar por completo con la racionalidad moderno-colonial y empezar un proyecto nuevo o resucitar, digamos, esa episteme que ha sido enterrada de algún modo por este tipo de racionalidad. Pero hay quienes también suelen defender la idea de que no toda la racionalidad moderna es en absoluto mala, sino que lo malo ha sido su uso y o la manera como ha sido usada en favor de ciertos propósitos así coloniales, em, y que lo que hay que acabar en realidad es con la hegemonía de esta forma de, de episteme colonialista, ¿no? Y al acabar con la hegemonía, entonces recuperamos un poco la idea de que hay una heterogeneidad epistémica, que hay una pluriversidad, esos son términos que utilizan los decoloniales, ¿cierto? Y que en realidad debemos abogar por una suerte de diálogos entre las diferentes epistemes, ¿sí? Bueno, ahí hay diferentes posturas, pero fundamentalmente la decolonización debe entenderse como una aproximación crítica tanto a la racionalidad moderna como a las consecuencias de su uso. Entonces, esta decolonización da lugar a lo que se conoce como el giro decolonial, ¿no? Y aquí traigo una cita de Nelson Maldonado Torres, que quizás lo explica de manera sintética y concreta. Dice, el concepto de giro decolonial, en su expresión más básica, busca poner en el centro del debate la cuestión de la decolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser y conocer. Entonces ahí vemos como las tres formas de las estructuras de la colonialidad, ¿no? El poder, el ser y el conocer. Aquí Maldonado Torres, se pueden dar cuenta, es quizás uno de los radicales, ¿no?, que plantea un cambio radical sobre esas formas hegemónicas. Lo que me interesa destacar de esta cita, que expresa de algún modo el giro decolonial, es
son dos cosas. Uno, el hecho de que, se pueda realizar o se puedan idear estrategias y formas alternativas a la la racionalidad moderna, ¿no? Que se piensen en otras formas de hacer o de concebir la razón, ¿no? Una razón decolonial, por decirlo de esa manera, que está acompañado entonces por una actitud también decolonial, ¿no? Donde se le quite la hegemonía y la, digamos, pleitesía, ¿cierto?, a la racionalidad de corte moderno. Y eso motive, por ende, a concebir nuevas formas también de conocimiento. En eso consistiría radicalmente un giro decolonial. Si eso es el giro decolonial, entonces habría que preguntarse o habría que aclarar en qué consiste el giro decolonial de la epistemología. Y fundamentalmente, como la epistemología es esa área de la filosofía encargada de estudiar el conocimiento, de teorizar sobre el conocimiento, si entendemos que la epistemología debe adoptar un giro en clave de colonial, entonces esa teorización sobre el conocimiento debe, de la mano, digamos, de los conceptos que hemos usado anteriormente, desprenderse, hacer una teorización que constituye un desprendimiento crítico de los criterios epistémicos que entrañan consecuencias prácticas y teóricas asociadas a la racionalidad moderna colonial. Y en este sentido, plantearía entonces una resignificación de esos criterios epistémicos, como los criterios de evaluación epistémica, la definición de lo que es un producto válido de conocimiento, una resignificación también de los estándares de evaluación y de justificación, de los cánones de confiabilidad, de credibilidad y de ciertos criterios de agencia y de pertinencia epistémica, por mencionar apenas unos cuantos. ¿Sí? En eso consistiría entonces el giro decolonial de la epistemología. ¿Qué se busca con este giro decolonial? Que obviamente está de la mano con el proyecto decolonial eh, social, político, económico, entre otros, es en últimas buscar la emancipación epistémica de los agentes colonizados, que haya una eliminación, como dice ahí, de las brechas de la desigualdad epistémica y haya también una suerte de resistencia a la perpetuación del occidentalismo moderno. Es una resistencia a los patrones de validación epistémica colonial. ¿Sí? Se asocia, digamos, esos criterios de validación epistémica colonial a ciertas formas de instauración del poder. Entonces, dentro de este marco, dentro de este enfoque colonial de la epistemología, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Dentro de los que cabe mencionar apenas unos pocos aquí, las epistemologías del sur, las epistemologías feministas, que también tienen un enfoque decolonial, las epistemologías de la resistencia, otras conocidas como las epistemologías subalternas o las epistemologías de la ignorancia. También allí encontramos todas estas formas de entender la ignorancia, la resistencia, etcétera, tienen un espíritu y una motivación, de algún modo, decolonial. Bueno, en eso consiste fundamentalmente el giro decolonial de la epistemología y de lo que quiero hablar ahora es un poco acerca de las consecuencias de la colonialidad del saber o de lo que se cree son ese tipo de consecuencias desde el punto de vista decolonial. Y fundamentalmente, em, lo que se cree desde el punto de vista decolonial es que em, la racionalidad moderno-colonial, la medida en que acalla ciertas otras epistemes y se impone a través de una estructura colonial de poder, silencia a otras, oprime, discrimina, margina otras formas de conocimiento. ¿Sí? Formas de conocimiento que son alternativas y que son subalternas a las epistemes hegemónicas moderno-coloniales. Y entonces en esos procesos de silenciamiento, que oprimen, discriminan, marginan, etcétera, pues se dan, pues son casos concretos de donde opera la injusticia epistémica, ¿no? Entonces aquí pasamos a hablar de
ese concepto de injusticia epistémica sobre el que voy a pasar de una manera pues, general, porque ya Dalia nos lo explicó de una manera suficientemente completa la vez pasada, pero aquí para hacer una suerte de recorderis, ¿no? Como ustedes saben, entonces el concepto de justicia epistémica como tal empieza a sonar en los círculos académicos con la publicación del libro de Miranda Fricker, y ella sostiene allí fundamentalmente que se comete una injusticia epistémica cuando en las interacciones epistémicas, como transmitir conocimiento a través del testimonio o dar sentido a ciertas experiencias sociales de los agentes epistémicos individuales o colectivos, se genera una suerte de daño o de agravio a alguno de los participantes en su condición específica como agente de conocimiento. Entonces, cuando yo simplemente en virtud de algún prejuicio basado en un estereotipo de identidad o de grupo social, em, reduzco la credibilidad de mi interlocutor, ¿sí? Estoy cometiendo un acto de injusticia epistémica que ya luego va a llamar injusticia testimonial. Pero cuando yo simplemente no logro dar sentido también a la experiencia o la experiencia viva de una gente, simplemente porque carezco de las herramientas interpretativas necesarias para poder darle sentido a la experiencia de ese otro agente o de otro grupo, por ejemplo, eh, al punto tal que esa falta de comprensión o esa ininteligibilidad sobre su experiencia viva me lleva a simplemente a descartarla, pues yo estoy cometiendo una suerte de agravio sobre ese grupo, ¿cierto? Lo estoy marginando de alguna manera, o lo estoy discriminando, si se quiere también. Lo estoy poniendo al margen de lo comprensible. Esta teoría de la injusticia epistémica pues, se ha robustecido a medida que ha avanzado el tiempo y encontramos, digamos, otras formas complementarias de entender la injusticia epistémica. Por ejemplo, Jeremy Wanderer dice que se comete injusticia epistémica cuando hay una distribución inequitativa de bienes o capacidades epistémicas. Por ejemplo, cuando no se da un acceso a la educación equitativa, ¿cierto? O cuando hay un acceso más bien desigual a la educación, pues se generan ciertos tipos de inequidades con respecto a, las condiciones que deberían darse para que una gente sea epistémicamente. Estoy escuchando un delay, eso me distrae. Sea epistémicamente, pues un agente válido epistémicamente, ¿no? Entonces, Wanderer también hace alusión a eso, y Elizabeth Anderson también considera que hay injusticia epistémica cuando hay una suerte de negación de agencial epistémica a alguien que le corresponde. Esto en virtud de diferentes criterios de los cuales ya hablamos la vez pasada, o se habló la vez pasada. Entonces, bueno, para resumir rápidamente, hay dos formas, o Fricker identifica dos formas de injusticia epistémica: la injusticia testimonial y la justicia hermenéutica. De una manera muy, muy rápida y esquemática, decimos que la injusticia testimonial es el tipo de injusticia que se genera al recibir un grado de credibilidad reducido por algún tipo de prejuicio relacionado con la identidad del grupo al que pertenece esa gente, ¿no? Digamos, algún tipo de prejuicio que también afecta o que genera algún tipo de valoración acerca de la sinceridad y la competencia de la gente, ¿no? Y en tres palabras, la injusticia testimonial es simplemente el déficit injusto de credibilidad. Eso genera falta de credibilidad en el otro en virtud de un prejuicio. Eso lo afecta y por ende se genera la injusticia testimonial. Entonces, la injusticia hermenéutica podemos
resumirlo en términos de generar un déficit injusto de inteligibilidad, ¿no? Hay un déficit injusto de credibilidad y aquí hay un déficit injusto de inteligibilidad. Lo pone ella de una manera mucho más escueta en un artículo del 2017, junto con Jenkins. Dice: la injusticia de frustrar cualquier intento de hacer inteligible una experiencia social significativa, ya sea a uno mismo o a otros, a causa de la marginación hermenéutica, es ese tipo de injusticia hermenéutica. Claro, aquí estamos viendo que la injusticia hermenéutica entonces depende o es causada por lo que ella llama la marginación hermenéutica, así como la injusticia testimonial es causada por el prejuicio, la injusticia hermenéutica sería causada por una marginación hermenéutica que ella concibe de la siguiente manera: alguien cuenta como hermenéuticamente marginado en la medida que pertenece a un grupo social que subcontribuye al fondo común de conceptos y significaciones sociales. Esta subcontribución, digamos, quiere decir que no se tiene en cuenta, ¿no? De manera adecuada, eh, um, ese fondo común de conceptos y de significados sociales que le dan sentido a su experiencia, a la experiencia social de ese grupo, ¿no? Ya nos explicaba la vez pasada Italia cómo ocurría esto en el caso de, clásico del acoso sexual en las mujeres en los años 60 y 70, ¿no? Bueno. Bueno, teniendo en cuenta esta rápida conceptualización sobre lo que es la injusticia epistémica y sus dos acepciones, lo que es cierto es que la injusticia epistémica, en cualquiera de sus formas, implica o entraña una forma de silenciamiento. Y ese silenciamiento puede ser dado tanto a nivel personal como a nivel colectivo. En principio, Fricker, en el libro del 2007, había sido muy clara en que la injusticia testimonial era una injusticia que de algún modo se daba, aunque era sistemática, se daba entre perpetradores. Digamos, había quien perpetraba, un agente perpetuador, ¿sí? que realizaba el acto de injusticia testimonial frente a un hablante, ¿no? Mientras que la injusticia hermenéutica era quizás más global, ¿no? No había un perpetrador como tal, sino que era una injusticia que estaba en el plano en un plano realmente colectivo. Esto luego es susceptible de algunas críticas, luego ya en la misma Miranda Fricker, en artículos del 2012 y 2017, acepta estas críticas y dice, bueno, sí, hay formas en las que podemos pensar la injusticia testimonial de una manera colectiva, es decir, realizada no solamente por perpetradores, sino que hay formas de ejecución o de ejecución de la injusticia testimonial sin que haya sujetos en particular que la ejerzan. Es decir, que hay una suerte de injusticia testimonial estructural que se puede dar incluso al nivel de las instituciones, ¿sí? O al nivel de las reglas que guían ciertas formas de organización social, ¿cierto? Y del mismo modo, también aceptando acepta una crítica de Elizabeth Anderson en ese sentido y también aceptando una crítica de José Medina en lo que tiene que ver con la justicia hermenéutica, también acepta que la justicia hermenéutica puede darse no solamente de manera global o estructural, sino que también puede darse entre individuos. Entonces, lo importante de todo esto es que la forma de silenciamiento que genera la injusticia epistémica puede darse entonces tanto a nivel personal y colectivo. ¿Qué nos va a interesar desde el punto de vista del giro de colonial? Justamente ese aspecto como estructural o colectivo de la injusticia epistémica que podría generar esta forma o este modelo de racionalidad moderno colonial sobre otros grupos, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué se entiende aquí por silenciamiento? Hay muchas formas de entender el silenciamiento, ¿no? Hay silenciamiento literal, ¿no? Como cuando le dicen a alguien cállese y no lo dejan hablar, ¿no? Eso es una forma de silenciamiento literal. Am, pero no es ese tipo de silenciamiento, digamos, al que quizás se hace referencia aquí con la injusticia epistémica, aunque ese tipo de silenciamiento podría generar injusticia epistémica, ¿no? Cuando se hace de manera violenta, cuando la mamá nos calla porque ella siempre tiene la razón. Entonces, uno podría haberle dicho, mamá, me estás cometiendo un acto de injusticia testimonial, pero uno no le dice eso a la mamá pues, porque es la mamá.
Pero sí hay otras formas, ¿no? En las que uno puede identificar este silenciamiento y diferentes em, teóricas de, de la corriente de de la epistemología feminista han estudiado bastante este tema, ¿no? Por ejemplo, Ray Langton ha hablado del silenciamiento como una suerte de inhabilidad ilocutiva, haciendo uso un poco de las categorías conceptuales de Austin sobre los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos. Em, y en la idea de que un acto de habla es de alguna manera una acción, ¿no? Que tiene un propósito, con la cual se quiere hacer algo y que tiene además unos ciertos efectos. Es decir, no solamente es un acto de locución, sino que también es un acto de ilocución y es un acto de perlocución. Entonces, Ray Langton, por ejemplo, sostiene que hay ciertas formas de silenciamiento cuando se inhibe la fuerza ilocutiva de un acto de habla, ¿sí? Es decir, lo que se quiere hacer con ese acto de habla. No solamente emitir la palabra, sino lo que quiero hacer al emitir lo que digo. Cuando yo digo no, por ejemplo, quiero que se entienda que lo que estoy diciendo es que me estoy negando ante cierta cosa, ¿sí? Em, y además espero que el efecto de ese no sea que mi interlocutor no solamente entienda lo que yo estoy diciendo, sino que además no haga lo que yo no quiero que haga. ¿Sí? Entonces, cuando se inhibe esa fuerza ilocucionaria, um, de modo tal que no se capta, por ende, lo que es lo dicho o lo que se quiere decir, lo que la gente desea decir con la locución, se está generando una forma de silenciamiento, se está silenciando al otro, ¿no? Si tú dices no, y a pesar del no, hacen lo que no deseas que hagas, lo que no deseas que se haga, te están pasando por encima, decimos nosotros, ¿no? Entonces nos están silenciando. Una suerte también de inaudibilidad, en términos de Jennifer Horsby lo pone en esos términos de inaudibilidad, más para enfatizar un poco en la idea de que es una suerte de ruptura de la reciprocidad en la comunicación. ¿Sí? eh, al sujeto se le es privado del poder decir lo que desea decir con lo que dice. Es otra forma también de entender el silenciamiento. Um, y eso tiene que ver claramente con el grado de credibilidad, ¿no? Um, eh, un grado de credibilidad, de la asignación de credibilidad al interlocutor puede ser tan reducido que finalmente genera una suerte de inhabilidad ilocutiva, ¿sí? De modo tal que se inhibe la ilocución del interlocutor o se hace inaudible lo que dice, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entender esto a nivel colectivo? Es la pregunta. Si podemos pensar a nivel colectivo en la disminución de los grados de credibilidad de grupos. ¿Sí? ¿Qué sería inhabilitar ilocutivamente a un grupo o no oír colectivamente a un grupo por parte de otro grupo o por parte de un sistema? ¿Qué sería que un sistema silencie a un grupo en ese sentido? De modo tal, lo silencia en la medida en que ah, no atribuye ningún tipo de credibilidad a lo que dice, ¿no? Pero el grado de inteligibilidad, que es el que tiene que ver con la injusticia hermenéutica, también puede ser tan bajo que produce lo que Jennifer Hornsby también llama inefabilidad, ¿no? De lo inefable. Inefabilidad en ese sentido en el que el contenido de lo que se dice se hace inefable, ¿sí? Se hace inefable en un lenguaje dado cuando cualquier forma de expresar ese contenido en ese lenguaje lleva o conduce o se interpreta por otro lenguaje de una manera completamente diferente, ¿sí? Am, es decir, no se transmite el mensaje que se quiere transmitir porque finalmente la otra parte toma ese contenido ajustándolo a sus propios contenidos, ¿sí? Entonces hay una suerte como de diálogo de sordos, se podría decir ahí, pero
en realidad es que no hay una forma de transmitir lo que quiero decir, no hay una forma de hacerme entender, ¿no? Entonces, mi contenido se hace inefable. Y al ser mi contenido inefable, pues disminuye mi grado de inteligibilidad. Y eso genera que me marginen hermenéuticamente. Ahora pensemos esto a título de lo estructural, es decir, entre sociedades o grupos, o entre dominados y dominantes, ¿no? Eso va generando ese tipo de... Es una explicación también de cómo es que se va dando esa discriminación y esa marginación epistémicas entre diferentes grupos dominantes y dominados. Otra forma también es lo que Christy Dodson llama el ahogamiento testimonial. Bueno, yo lo traducí como ahogamiento testimonial, pero no sé no he visto la traducción en español de esto, que es el testimonial smothering. Y tiene que ver un poco con, yo lo entiendo así, con el tragarse las palabras, ¿sí? No decir lo que quiero decir, pero motivado por varias razones. Primero, porque lo que digo o lo que voy a decir puede ser altamente riesgoso para mí, ¿sí? Y puede ser además altamente riesgoso para mí porque mi interlocutor no tiene la competencia para entender lo que le quiero decir, ¿sí? Em, Un ejemplo quizás aquí pueda ayudar, aunque espero no estar ejecutando aquí un tipo de sesgo, pero piensen ustedes cuando se enfrentan o si se enfrentaran, por ejemplo, a el miembro jefe de una banda muy, muy, muy peligrosa, que además es de ultraderecha y considera que a las personas que piensen diferente a la derecha deben ser exterminadas, ¿sí? Deben ser asesinadas, ¿no? Y usted es algo así como un defensor de paz y entonces, ¿no? Y además es de izquierda pues habla con esta persona o empieza a intercambiar con esta persona y esta persona pues impone de esa manera usted prefiere tragarse sus palabras, ¿no? Pues porque corre riesgos. Ese riesgo justamente es lo que es ese riesgo y ese tragarse, esa asfixia o ese ahogamiento testimonial, ese no decir lo que tengo que decir porque reconozco en el otro la incompetencia para entenderme y además porque corre en riesgo mi vida, es lo que se llama, o lo que ha llamado Christy Dodson, una suerte de asfixia testimonial. Bueno, ya tengo que ir avanzando un poco más rápido. Entonces, en estos sentidos se priva, en cualquiera de estos dos casos, se priva el aporte del grupo a un fondo común de interpretación y de información colectiva. Piensen en el argumento testimonial, también podría ser pensado de manera colectiva, ¿no? Cuando un grupo social se abstiene de decir algo por temor a las represalias, ¿sí? Y no solamente por temor a las represalias, sino porque no entienden su situación. Entonces es una suerte de injusticia hermenéutica que se ejerce sobre ellos y de esa manera se aíslan o se marginan hermenéuticamente. Y eso pues genera este tipo de problemas. Bueno, entonces como decía, todo esto puede entenderse de una manera sistemática, es decir, la injusticia epistémica afecta a otros dominios de la vida social de los agentes o de los grupos, afecta dominios en el plano económico, educativo, profesional, social, político, ecológico, psicológico. Eh, Puede ser transaccional, agencial, entre agentes, no, entre individuos. Puede ser incidental o episódico, aunque ahí todavía los teóricos de la justicia testimonial se debaten sobre cuando es incidental o es episódico, si hay culpa, si no hay culpa, si es suerte, mala suerte epistémica, si no, bueno, sobre todo eso hay un debate, pero sí podemos pensar que hay una suerte de justicia epistémica que se desarrolla a nivel plenamente estructural, es decir, sin un perpetuador particular, porque es consecuencia y es causa a su vez también de otras formas de injusticia y está, digámoslo así, diseminada por todo el sistema, a través de las instituciones, a través de reglas, a través de indicadores de credibilidad, entre otras cosas. Bueno, esto genera entonces una suerte de déficit, podríamos pensarlo así, estructural, de credibilidad colectivo. Y sobre estos déficits estructurales de credibilidad colectivo podemos identificar tres causas, y aquí siguiendo a Elizabeth Anderson, ¿no? Uno, que es el acceso diferencial a los indicadores de credibilidad. Por indicadores de credibilidad debemos entender aquellos tipos de cosas que
socialmente se consideran adecuados para darle credibilidad a una gente. Ejemplo concreto, la educación, ¿no? Tener buena educación es tener un índice de credibilidad, ¿sí? Si usted, Elizabeth Anderson pone el siguiente ejemplo, si usted es una persona que tiene buena gramática, eso es un indicador de que usted tiene buena educación y que tenga buena educación quiere decir que usted es una persona más creíble que la persona que no lo tiene, ¿no? Los indicadores de credibilidad, digamos, son necesarios para la atribución de credibilidad dentro de una sociedad. Am, lo malo es que esos indicadores de credibilidad am, eh, se usen de una manera tal, o más bien, sean repartidos, por poner estos términos, de una manera diferencial, de modo tal que el uso de los marcadores de credibilidad para evaluar justamente la credibilidad epistémica de ciertos grupos que son desfavorecidos o que han estado excluidos de esa distribución de esos indicadores, por ejemplo, que no tengan el mismo acceso a la educación que los demás. Entonces, cuando se usan esos indicadores de credibilidad para evaluar a otro, pues en una sociedad desigual, pues eso genera claramente un tipo de déficit estructural de credibilidad y por ende una forma estructural de injusticia testimonial. Otra causa es el etnocentrismo. El etnocentrismo es una suerte de sesgo que se usa pues, en favor de un grupo, del grupo al que uno pertenece. El etnocentrismo en sí mismo, dice Elizabeth Anderson, no es malo. Uno tiene que identificarse de alguna manera, ¿cierto?, con un grupo social en el que se sienta cómodo y tranquilo. El problema con el etnocentrismo es que implica ciertas formas estructurales de, de injusticia epistémica cuando el favoritismo hacia el grupo al que uno pertenece genera formas de segregación hacia otros grupos. Y esa forma de segregación pues genera a su vez desigualdades sistemáticas, injustas en virtud de ese tipo de segregación, ¿no? Entonces, y eso está conectado incluso con el acceso diferencial a los indicadores de credibilidad, porque si hay una distribución inequitativa diferencial de los indicadores de credibilidad, pues se van a conformar estos grupos, se conforman los grupos que sí son estudiados, ¿no? Que tienen sus indicadores y los grupos que no lo tienen. Y eso además entonces genera por vía del etnocentrismo o del favoritismo de grupo más segregación y eso genera más injusticia y se va estructurando cada vez más. Y el último es el sesgo de la realidad compartida, eh, que es finalmente como la tendencia que tienen los individuos de interactuar con frecuencia y compartir sus perspectivas y sus juicios sobre el mundo con otras personas. Esto no tiene en sí mismo nada de malo, pero se puede convertir en una causa de injusticia epistémica y por ende a generar un déficit estructural de credibilidad colectivo cuando aísla a los miembros de los grupos aventajados de la perspectiva eh, de de los grupos desfavorecidos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, los grupos que tienen ventaja am, eh, pueden privarse de comprender las experiencias o pueden privarse de darle sentido a las experiencias de los grupos menos favorecidos, ¿sí? Porque sus recursos interpretativos, los recursos interpretativos que han desarrollado para dar sentido a sus propias experiencias, es decir, la de los favorecidos, resultan ser inadecuadas para comprender las experiencias de los que no están favorecidos o los desfavorecidos. Son las tres causas, digamos, que pone allí Elizabeth Anderson para entender cómo puede darse de alguna manera una reducción de la credibilidad a nivel colectivo. La pregunta que se genera aquí, y que voy a dejar de momento abierta, es, bueno, ¿y qué determina que es un buen indicador de credibilidad? ¿O cómo se determinan esos indicadores de credibilidad? ¿Mm?
porque la educación puede ser un buen indicador de credibilidad para una sociedad, pero ¿qué tipo de educación? ¿Sí? Em, porque podemos pensar a su vez que hay diferentes formas de entender am, esos indicadores de credibilidad con base a las necesidades y los propósitos de las comunidades, ¿sí? Y de los grupos. Entonces, hay grupos y comunidades que tienen que, por sus propósitos sociales, políticos y organizacionales, requieren de ciertos criterios de credibilidad que seguramente van a entrar en choque con otros indicadores de credibilidad para una sociedad, qué sé yo, industrializada, capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es preguntarse por cómo se generan esos indicadores y cuáles son los indicadores de credibilidad es una pregunta que tiene que hacerse. Desde el punto de vista del decolonialismo, eh, la determinación de los indicadores de credibilidad por las instituciones de poder, perdón, la determinación de los indicadores de credibilidad es realizada por instituciones de poder que favorecen, obviamente, la racionalidad moderna colonial, ¿no? Esa es la respuesta que daría un decolonialista. Ya voy terminando entonces con esta idea de que la injusticia epistémica preserva y produce la ignorancia. Eh, el prejuicio, que es una condición para la injusticia testimonial, es preservador y productor de ignorancia, am, porque bloquea, ¿sí? No solamente nos hace caer en errores epistémicos, sino que además nos bloquea epistémicamente, no nos permite conocer. No hay una integración del testimonio de los otros al sistema de creencia propio. Eso es lo que genera el prejuicio. Y lo pone Fricker en estos términos. La persistente injusticia testimonial impide que un sujeto alcance niveles normales de participación en la generación de conceptos y significados sociales comunes. Así que existe una relación causal y constitutiva entre la injusticia testimonial persistente y la marginación hermenéutica. Entonces aquí ya empieza a haber esos vínculos, como una injusticia testimonial persistente genera o margina hermenéuticamente a los agentes. Y esto también se puede dar a nivel completamente colectivo y pensarlo en términos completamente estructurales. Esos significados, dice ella, locales o internos de un grupo pueden ser activamente acorralados o acallados por grupos externos resistentes a conocer. O de nuevo pueden ser ignorados más pasivamente por grupos externos que simplemente no hacen el mayor esfuerzo de salir de sus formas predeterminadas de ver el mundo y su lugar en él. Es algo que también llama Paul House y José Medina ignorancia voluntaria o ignorancia activa, ¿no? O ignorancia deliberativa. También se puede pensar así. Bueno, si la injusticia epistémica tiene una eh, forma estructural de realizarse, entonces requiere soluciones también estructurales, ¿no? Y en esto Fricker ha insistido, y Fricker y Elizabeth Anderson y otras han insistido en que se requiere una noción ya no de virtud del individuo, sino también de las virtudes institucionales o las virtudes sociales, ¿sí? Las virtudes de las reglas que controlan o que están puestas para la organización social, ¿no? Y desde el punto de vista colonial, uno podría preguntarse cuál es el remedio para la injusticia epistémica que genera el discurso colonial y cómo producir criterios de control epistémico, ¿sí? Marcadores de credibilidad y autoridad epistémica que no impliquen injusticia epistémica. En ese sentido, desde aquí, desde Colombia, se han dado algunas respuestas muy valiosas, ¿no? La propuesta de Santiago Castro Gómez sobre la democracia epistémica, de Arturo Escobar sobre los estudios interepistémicos, y de María del Rosario Acosta sobre las gramáticas de la escucha. A los que estén interesados, pues invito a que lean y se decolonicen leyendo literatura local sobre respuestas a estas preguntas. Dejo estas preguntas, sin embargo, como preguntas abiertas para la discusión. Entonces, tenemos en últimas que el sistema colonial moderno, a través de sus instituciones de poder, silencia, preserva y genera ignorancia. Y aquí cabe preguntarse
que es una de las posibles objeciones, ¿ha mejorado nuestra situación epistémica el sistema moderno colonial? ¿No? Porque alguien puede decir, porque le están echando toda la culpa al sistema moderno o a la filosofía moderna, si parece que ha mejorado de alguna manera nuestra situación epistémica, ¿no? Pues yo me siento o me sentí en un momento muy cómodo con la filosofía moderna y con todo lo que aprendí acerca de eso y la valoración que tiene eso y el progreso para la ciencia y demás. ¿Mm? Esta es otra pregunta que queda abierta. ¿Ha mejorado nuestra situación epistémica el sistema moderno colonial? Y cierro finalmente, ahora sí, con esta idea del paternalismo epistémico, que es una idea que menciona Alvin Goldman por allá en el 91 y que Christopher Ahlstrom retoma. Y esta idea del paternalismo epistémico tiene que ver con que un agente interponga su propio juicio para mejorar los estados epistémicos de una audiencia. Y tiene tres condiciones fundamentales. El paternalismo epistémico es un paternalismo epistémico aceptable y deseable, dicen ellos, ¿no? No tiene nada de malo ser paternalista epistémico. Y tiene estas tres condiciones. La condición de interferencia, es decir, que uno como agente interfiere en lo que el otro, en las creencias del otro, en lo que el otro está indagando, ¿sí? Tiene una condición de no consulta, es decir, no le pide permiso, yo interfiero sin pedirle permiso, sin consentimiento del otro, ¿sí? Y tiene la tercera condición, que es la condición de la mejora epistémica. Interfiere y que justifica las dos anteriores, la interferencia y la no consulta, y es que interfiero sin su consentimiento porque mejoro su situación epistémica. ¿Sí? Porque de alguna manera sé que el resultado de la intervención va a hacer que esa otra persona sea un agente epistémico mejor, ¿no? Esa es la forma de entender aquí el paternalismo epistémico. Y la pregunta con la que quiero cerrar entonces ya esta charla es, ¿será que es aceptable o es aceptablemente paternalista el sistema moderno colonial? Es decir, mejora, de consonancia con la pregunta anterior, mejora o ha mejorado nuestra condición epistémica. Bueno, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Agradecemos mucho a Carlos Garzón por su presentación y damos paso a las preguntas. Recuerdo que pueden pedir la palabra a través del chat. Ya tenemos una primera pregunta escrita por Gustavo Bonilla, a quien le pedimos el favor de activar su micrófono y formularla a Carlos para que él pueda responderla. Adelante, Gustavo. No, no estoy escuchando. Hola, hola. Ya, ¿Sí me ahora sí. escuchan? Sí. Bueno, pues creo que no me quedó muy claro como el concepto, bueno, el aspecto de ahogamiento testimonial. ¿A qué responde, o sea, a qué responde como ese ahogamiento testimonial? ¿Puedes como compartirnos un poco más, bueno, para mí detallado? Porque este ahogamiento testimonial responde como mm, a una cuestión de control de, de el conocimiento epistémico, o sea, cuando hay como confrontación o conflicto entre pares, o sea, y una persona o un sujeto, no sé, no confronta, no existe ese conflicto, ese ideal de configuración, ¿no? Yo lo hablaría como yo pensaría como en interculturalidad cuando hay estos procesos. O sea, cómo el ahogamiento testimonial responde, o sea, son como dispositivos ya como que no se pueden ver, o sea, un control así, bueno, espero se entienda. Sí. Bueno, voy a tratar de explicar un poquitico eso. Es un concepto que fundamentalmente acuña eh, Christy Dodson para referirse justamente a una forma de silenciamiento que podríamos pensar que es una forma de autosilenciarse en el que la persona que se autosilencia no se está responsabilizando o no está siendo culpable quizás
de ese silenciamiento, sino que son las circunstancias externas las que la obligan a silenciarse, ¿sí? A tragarse las palabras, literalmente. Yo me gusta quizás explicarlo así, yo no sé si en inglés exista esa expresión, ¿no? Por eso es como una especie de asfixia, ¿no? Como que no lo saco, me ahogo al decir lo que debería decir, pero no lo digo justamente pues, porque la otra persona no me va a entender y no solamente no me va a entender, sino que es que si lo digo y como no me va a entender, corro un tipo de riesgo, estoy en peligro, ¿sí? O no estoy a salvo con eso. Entonces, no solamente se ocurre cuando uno se traga las palabras, sino cuando también uno hace algún tipo de triquiñuela, ¿no? Como de triquiñuela para tratar de encajar, digamos, con su interlocutor, pero siendo muy cuidadoso por algún tipo de temor, ¿cierto? De no irlo a molestar, ¿sí? Eh, y ahí hay una forma de silenciamiento. Ahora, esto está a nivel particular, ¿no? A lo que yo quiero llegar es un poco como a pensar en estas formas de silenciamiento a nivel colectivo, si pueden entenderse, si puede haber algo así como una suerte de ahogamiento testimonial grupal. Y ahí tendríamos que ir un poco como a la historia de la colonización, ¿no? Si es cierto, bueno, ni siquiera la historia de la colonización, eso se puede ver actualmente, cómo ciertas comunidades se asfixian testimonialmente ante el temor que ante el peligro que podría generar el que realicen algún tipo de testimonio, ¿sí? Em, y de hecho, que el temor sea tal que digan algo o testifiquen de una manera tal que am, eso no, no refleje de manera fiel lo que ese grupo realmente desea decir o lo que ese grupo desea expresar, ¿no? Entonces, inhibe una experiencia, una forma de entender y darle sentido a su experiencia, ¿no? No sé si eso ayuda un poco, Gustavo. ¿Sí? ¿No? Bueno, Muy bien, tiene la palabra Leonardo. Sí, buenas. sí, ¿Se me escucha? sí. No, en este momento no. No estoy escuchando nada, no sé. Ahora. Sí, está como entrecortado un poco, creo. Mm, mm. No lo escuchamos, Leonardo. Entonces, ¿qué le parece si yo le leo la pregunta que usted puso en el chat a Carlos? Leonardo pregunta, ¿existe algo como un efecto Cassandra en la literatura? Yo siento que es la historia de mi vida. Yo ahí expreso mi ignorancia con lo del efecto Cassandra, no sé a qué se refiere. Entonces no puedo responder. ¿Me lo explican? Acaba de escribirlo en el chat. ¿Puedes leer, Carlos? Eh, a ver si logro saber cómo funciona esto. Bueno, yo te lo leo si quieres. Gracias. Dice Leonardo, si recuerdas, en la concepción original de Fricker, la injusticia hermenéutica implicaba la imposibilidad de interpretar los significados de las experiencias sociales por una carencia en los recursos hermenéuticos de una época. La epistemología colonial obliga a replantear el problema. Puede darse el caso de un grupo en el que un grupo disponga de esos recursos, pero no sean reconocidos, que es lo que se denomina
de desconocimiento hermenéutico. Y el efecto Cassandra sería cuando decir la verdad parece mentira. Entonces, la pregunta es, de nuevo. Si existe un efecto Cassandra en la literatura sobre este tema. Yo no he leído eso, pero no soy la persona indicada para responderle si sí o si no, porque mis lecturas no son tan amplias como yo quisiera. Pero lo que he leído no logro recordar algo sobre el efecto Cassandra. Ok, ¿y qué piensas sobre la pregunta acerca de si puede darse un caso en que un grupo disponga de esos recursos pero no sean reconocidos? ¿Qué piensas sobre el desconocimiento hermenéutico en la teoría de Fricker? No, es un caso, si lo estoy entendiendo bien, es un caso de obstinación eh, hermenéutica, si se quiere, ¿no? Creo que es Paul House la que habla de eso. Eh, y esa resistencia a, a integrar dentro de el, digamos, acervo común de conceptos y de información social a los conceptos de otro grupo, en virtud ya sea de ciertos prejuicios o en virtud de, no sé, de intereses económicos, políticos o sociales, pues es claramente un caso de injusticia, o implica claramente un caso de injusticia testimonial, perdón, de injusticia hermenéutica y en general de injusticia epistémica, ¿no? Si además este grupo cuenta con las herramientas y es lo suficientemente poderoso para inhibir la posibilidad de integrar ese universo de sentido del grupo marginado a el fondo común de interpretación y de conceptos, pues es claramente que no solamente hay injusticia hermenéutica, sino más bien violencia hermenéutica, ¿no? También. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos el favor de desactivar sus micrófonos y tiene la palabra Migdalia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta muy puntual y es como, no sé, tú qué piensas o cómo has explorado estos conceptos en la literatura, como hacer la distinción entre epistémica y violencia epistémica, o si no hay una distinción conceptual fuerte. Entonces, sí, me gustaría saber como si ves que hay algún tipo de distinción y si no la hay, si es un problema del cual nos deberíamos ocupar o si es pues como un problema terminológico menor. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, muchas gracias, Migdalia, por la pregunta. Pues yo esa pregunta también la tengo y digamos que trato de explorarla a lo largo de los textos que voy leyendo. Em, y creo que hay quizás una cosa que podría decir al menos de manera puramente sugerente, ¿no? Todavía sin comprometerme de plano con ello. Y es lo siguiente, y es, cuando se caracteriza la injusticia, cuando Fricker caracteriza la injusticia, la caracteriza como una forma de daño, ¿no? De agravio. Em, Cuando yo leí por primera vez eso, yo dije, bueno, ¿y por qué llamarle injusticia y no llamarle justamente violencia? ¿No? Que es como deberíamos pensar cualquier tipo de daño que se hace en contra de alguien, es violencia, ¿no? Eh, pero luego, y luego ella caracteriza la idea de que no se trata de una suerte de daño, o más bien que el tipo de daño no es un daño distributivo, ¿no? Ella al menos en el 2007 lo consideraba de esa manera. em, no tiene que ver como con cómo distribuir, ¿cierto? Eh, Ciertos bienes epistémicos,
a quien le corresponda, sino que se genera injusticia en la medida en que el daño se mide en términos de las consecuencias que genera ese daño para el agente. Entonces, las consecuencias que genera, digamos, la injusticia testimonial es que, como es sistemática, es que el agente pues, se ve afectado en diferentes esferas de su vida, ¿no? Psicológica, social, económica, etc. Y eso empieza a conectarse con otras formas de injusticia social, ¿no? Injusticia económica, injusticia distributiva, ¿cierto? Y demás. Entonces, hay como una falta de compensación de la credibilidad, hay una falta de atribución de la credibilidad que merece ese individuo, o esa persona, o ese agente, o esa hablante. Entonces, en ese sentido, hablaríamos como de injusticia. O sea, el grado de credibilidad o de inteligibilidad, como es gradual, mide justamente el hecho de que sea, o atiende justamente al hecho de que haya injusticia, porque no se asigna el grado de inteligibilidad o de credibilidad correspondiente. Mientras que en la violencia, y en esto sigo un poquitico también a Dodson, el daño va más allá, pienso yo, de la atribución de esos grados de credibilidad o de inteligibilidad, y va más enfocado al hecho de la afectación del sujeto o del hablante en el intercambio testimonial. Pues es un grado de afectación que no tiene que ver con con si a la hablante se le asigna el grado correspondiente de credibilidad, sino que tiene que ver con que la afecta directamente en cualquier otro ámbito de su vida, ¿sí? Es decir, hay una suerte como de ese daño se convierte en una suerte de maltrato, si lo entiendo bien, ¿no? Como en el ejemplo que estaba poniendo hace un momento, ¿no? Cuando un grupo es capaz de reconocer y dar sentido a las experiencias sociales y vivas de otro grupo, de modo tal que eventualmente podría integrarlo al fondo común de conceptos y de interpretación del mundo, pero no lo hace porque está enfocado a otros intereses, o hacerlos y significa sacrificar ciertos intereses sociales, políticos o económicos, y entonces para no hacerlo interpone alguna suerte de herramienta, o interpone una suerte de herramienta de la que tiene a su disposición, dada su condición de poder, ¿cierto? En ese momento ejerce violencia, ¿sí? Entonces es una afectación directa, entiendo ahí. Es violencia, es violenta y es injusta, ¿no? No es que sean incompatibles. Pero esto es una sugerencia, es una sugerencia de lectura. No te lo estoy diciendo categóricamente, me han hecho una pregunta. Pon el signo de interrogación al final. No sé, si tú quieras compartirnos cómo lo ves tú. Sí, yo creo que yo comparto como también esa percepción. Creo que el asunto de la justicia tiene que ver precisamente con que hay un desfase en la manera precisa de asignar credibilidad o de asignar inteligibilidad a un grupo social, y de alguna manera hay como un criterio para determinar cuándo se está dando una asignación injusta. Creo que la pregunta sigue abierta, pero pues tiene mucho sentido con esto que decía sobre la violencia. Lo otro que también yo me estaba preguntando es, o sea, como qué tan necesaria es la separación de estos conceptos. Digamos, yo creo que pues tal vez en un principio Fricker estaba persiguiendo como una identificación muy puntual de algunos casos, pero pues dada como la explosión de conceptos en los últimos años, como de gaslighting o de silenciamiento epistémico o de violencia, pues tal vez está chévere también como repensarse la necesidad de establecer esas categorías y de distinguirlas
pues como muy claramente, pero sí, esto que dijiste creo que, pues, o sea, creo que es una manera acertada de ver la distinción. Bueno, muchas gracias, Migdalia, Muchas por la gracias. pregunta. Tiene la palabra Yulder. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Yulder. Carlos, muchas gracias por la presentación. Es muy interesante. Yo tengo una duda. Es acerca de la descolonización. Yo no estoy seguro de apreciar correctamente los alcances. Entonces, quisiera preguntarte si te parece que... bueno, la pregunta es con el propósito de ver si entiendo bien lo de la descolonización. Quisiera preguntarte si te parece que uno podría predicar o determinar la injusticia epistémica en cada caso, digamos, no para un género de casos, sino examinando cada caso y de acuerdo con unos criterios de evaluación que, bueno, han sido elaborados en la historia de la filosofía europea y recientemente estadounidense. Un ejemplo, eh, algo lo que le dijiste ahora me lo sugirió, podemos usar como indicador del grado de educación de alguien, su conocimiento de la gramática. Y creo que en algunos casos eso puede ser injusto y en otros casos puede ser justo. Digamos, que alguien podría ofrecer como argumento, esta persona es confiable, yo debería darle más crédito porque tiene una buena gramática. Y pues si está buscando un profesor de español o de lengua, pues quizás el argumento sea un buen argumento, mientras que no lo es si estaba buscando otra cosa. En este caso yo estaría evaluando caso por caso y mediante un criterio pues como aceptabilidad, suficiencia y relevancia, que son criterios muy anclados en la tradición de la filosofía y de la retórica, digamos, occidental, pero esto en gran medida es decir, europea primero y luego Sí, estadounidense. sí. No sé si expreso claramente la pregunta, pero pues, Sí, yo creo entender la inquietud, Yulder, y gracias por la pregunta, porque además me permite hablar de algo que no logré meter por tiempo ya en la charla, pero lo que sí me hubiese gustado darle un poco más de, de alcance. Lo de los indicadores de credibilidad es algo que tiene que pensarse. ¿Cómo es claro, si la injusticia epistémica en su faceta testimonial está dependiendo de un déficit de credibilidad y, los déficit, y la credibilidad tiene unos indicadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo una persona o cuándo estamos eh, em, realmente afectando injustamente a una persona porque no cumple esos indicadores de credibilidad o cuando simplemente no estamos cometiendo injusticia hacia ella, ¿no? El caso particular de la educación también es susceptible de otros subcasos, ¿no? Em, pero a lo que voy es que yo creo que cada caso siempre está supeditado a un contexto. Y eso es lo que, y a eso es lo que voy. Los indicadores de credibilidad desde mi punto de vista, y eso es algo que es una hipótesis todavía y que tengo que seguir elaborando, pero desde mi punto de vista, los indicadores de credibilidad son contextuales. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sean contextuales? Aquí, contexto, que es una palabra que es muy difícil de definir, yo lo entiendo como un conjunto de comportamientos que regulan el cumplimiento, que regulan las acciones de los agentes en función del cumplimiento de ciertos propósitos. Y este concepto, como lo estoy definiendo aquí, no es propio, lo tomo de la semiótica agentiva de Douglas Niño, pero creo que un marco muy preciso, si se quiere, a pesar de la difuminación del concepto de contexto, para poder categorizar los indicadores de credibilidad. ¿A qué voy?
dentro de la racionalidad moderno-colonial, estos indicadores de credibilidad quizás son absolutos, son estáticos. ¿Sí? Una persona que tiene buena educación es una persona creíble. Punto. La que no tenga buena educación no es creíble. ¿Qué tipo de educación? Hay que preguntar ahí, ¿no? Educación agraria, educación industrial, educación humanística, etc. ¿Sí? Hay diferentes formas de tener credibilidad correspondientes a diferentes contextos en términos de los diferentes propósitos a los que nos abocamos. ¿Sí? Entonces, quizás en unas sociedades completamente agrarias, donde hay una suerte de movimiento de resistencia a la industrialización de la comercialización de los alimentos, por ejemplo, o de la mercantilización de los alimentos, los criterios de credibilidad dentro de esa sociedad, ¿sí?, que tienen unos propósitos completamente diferentes a los industriales, sean completamente distintos a los criterios a los indicadores de credibilidad de las personas que están en esa otra sociedad, ¿no? Digamos, de los ingenieros de alimentos que tratan de buscar maneras efectivas de reproducir los alimentos y obtener mayores ganancias. Dentro de otra sociedad, no, quizás el criterio de credibilidad sea lo que la persona o el campesinado considere, ¿cierto? Sean los mejores criterios para la cosecha y la relación que tiene esa cosecha con los sistemas de producción y además el sostenimiento ambiental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es más creíble lo que dirá el campesinado que lo que podrá decirme un ingeniero de Monsanto, ¿no? ¿Ve? Entonces, ahí creo que los decoloniales tienen algo que decir, y es que los casos en particular también están sujetos, los casos particulares están sujetos a ciertos contextos, donde contextos permean un montón de cosas, formas de organización social, propósitos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Condiciona los criterios epistémicos que van a validar las cosas que hacemos como conocimiento. ¿Sí? Y no hay esta universalización, sino como lo sostienen algunos decolonialistas, esta pluriversación. Entonces, no es acabar, no es como que en el movimiento anti-hegemónico, entonces nos volvemos hegemónicos, como es la crítica tradicional, ¿no? Como la contradicción performativa del relativista. No, es deshegemonizar, ¿sí?, y deshomogenizar esos criterios y volverlos contextuales. Y al volverlos contextuales desaparece un poco la pregunta acerca de cuáles son los criterios verdaderos o los únicos criterios o los criterios universales, ¿sí? Porque es que al responder a propósitos diferentes que son de largo, mediano o corto plazo, pues se va a medir todo esto en términos de la efectividad y de la efectividad para el sistema social en el que se generan esos criterios de credibilidad. Y esos criterios de credibilidad y también los criterios de inteligibilidad, ¿no? De eso también hay que hablar. ¿Cuáles son las categorías de comprensión que estamos utilizando para dar sentido a ciertas experiencias sociales cuando las categorías tradicionales no bastan para poder dar cuenta de eso, ¿no? En ese sentido, María del Rosario Acosta, con quien estamos empezando a trabajar en esto, pues tiene unas ideas muy, muy, muy interesantes y muy bonitas sobre las gramáticas de la escucha como nuevas gramáticas para darle sentido, una gramática decolonial para darle sentido a las experiencias de personas que padecieron ciertas violencias dentro del conflicto, la reconstrucción de la memoria a partir de una nueva escucha. Eso es bien, bien interesante. Entonces, fíjese que se generan esos nuevos indicadores de credibilidad y de inteligibilidad que son contextuales y que obviamente desde cada caso que definen, digamos, la manera en que cada caso debe ser evaluado. Perdón que me extendí un poquito. Tiene la palabra Juan Morales. Bueno, hola Carlos. Hola. Esto, a ver, dos preguntas
una sobre cuál sería como el objetivo, o si hay un objetivo general, digamos, en una consecuencia que se quiera producir a partir de la visibilización y el resolver la superación de la injusticia epistémica. ¿Cómo lo pondrías tú, digamos? Es un resultado, me imagino que va más allá de lo epistémico, pero bueno, ¿cómo lo articularías tú, digamos, viendo toda esta gigantesca literatura que se está creando? Y más aún pues, con la interacción que tú planteas, súper interesante con el giro decolonial. Y por el otro lado, ¿cuál sería como la metodología, o si hay, o si puede haber, o quizás no puede haber una metodología en términos al menos vagos o en términos abstractos, una metodología general para, digamos, para superar la injusticia epistémica, o si hay algo que puede haber común entre todos los casos de injusticia epistémica y que se pueda, digamos, poner, realizar, poner a cabo, realizar. Especialmente estoy pensando, digamos, en términos, un poco lo que he estado leyendo en los últimos tiempos es a Buenaventura de Sousa Santos y su idea de la epistemología del sur y el concepto de las las ecologías de los saberes que lo utiliza. En donde la justicia social depende de la justicia cognitiva o epistémica, pero esta a su vez depende no solamente, como usted ya también lo ha mostrado o señalado a partir de otros autores, no solamente depende digamos, de una redistribución equitativa del conocimiento científico que tenemos, digamos, que es como el conocimiento más valorado en la actualidad en la cultura occidental. Digamos que la redistribución científica redistribución epistemológica de ese conocimiento científico sería imposible, dice Santos, imposible en la actualidad, digamos, en la situación actual social, política y económica, pero más allá de eso no solamente es imposible, sino que es insuficiente para que haya esa justicia cognitiva o epistémica, sino que se deben reconocer otros tipos de conocimientos que se han desarrollado en otras culturas, ¿no? En otros grupos epistémicos, grupos culturales, sociales, como los que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Los indígenas de diferentes tipos o los africanos o, bueno, de otros tipos. Entonces, perdón que me entienda y le dé vueltas a la cosa, pero entonces una pregunta es si hay, qué tipo de propósito general se desea lograr con la superación de la injusticia epistémica, y lo otro es si hay una metodología que reúna a todas estas diferentes facetas de la injusticia epistémica. Y ahí, con respecto a ese tema, a ese punto de la metodología, no sé, de pronto leyendo un poco a Paulo Freire, él habla de una educación liberadora, donde digamos, uno de los componentes más importantes es lo que él llama el diálogo humanista. Y él explica un poco, pues, qué significaría ese tipo de... que básicamente, o como yo lo entiendo, es un diálogo en el que se reconozca que ambas partes o las diferentes partes que están dialogando, que están en la mesa, digámoslo así, parten con un conocimiento valioso y por lo tanto ese reconocimiento y la capacidad para nutrirse para nutrirse el uno del otro, digámoslo así. Bueno, gracias, Audio. Bueno, vamos con la primera pregunta sobre el propósito general de superar las injusticias epistémicas.
pues bueno, hay muchos propósitos, ¿no? Superar, como tú mismo lo dijiste, Boaventura dos Santos dice que para lograr una justicia social se requiere primero una justicia epistémica, ¿no? De modo tal que la justicia epistémica debe ser conducente, una vez se logre, debe ser conducente a otros tipos de justicia, sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? ¿Qué tipo de justicia sería esa? No es la justicia de la redistribución de los bienes epistémicos, ¿no? Que es una concepción de justicia epistémica bastante mercantil, ¿no? Incluso uno puede rastrear, y aprovecho para botar esta queja si se quiere, que en la literatura anglosajona sobre la epistemología injusticia epistémica, hay un lenguaje bastante puesto en términos mercantiles, ¿no? De la transacción. ¿Sí? Se piensa el testimonio como una suerte de transacción o relaciones transaccionales entre agente, hablante y oyente, y eso es bien curioso, incluso, ¿no? Entonces, uno de los aportes que uno podría tener, perdón que me estoy desviando un poquito, pero uno de los aportes que uno podría tener desde un punto de vista decolonial es tratar de pensar una injusticia, una teoría de la injusticia epistémica que esté por fuera de ese lenguaje transaccional y mercantilista que muchas veces uno rastrea en las teorías de la injusticia epistémica de corte anglosajón. Pero bueno, esto es simplemente una suerte de queja que hemos rastreado por ahí con mis estudiantes de los seminarios que hemos hecho sobre esto. Y que nos parece bastante diciente acerca del lugar de enunciación sobre el cual se realizan estas teorías de la injusticia epistémica. Pensando en un lugar de enunciación no como lugar geográfico, ¿no? sino como toda esa lógica y esa gramática situadas, ¿cierto? Desde uno, para ponerlo en estos términos un poco cunianos, dentro de un paradigma de conocimiento asentado en Occidente. ¿Sí? La voz que enuncia estas teorías de la epistémica no es ajena como a este lenguaje social, mercantil, transaccional y demás. Entonces no se trataría de una distribución de un bien epistémico, ¿sí? Porque la educación quizás no debe pensarse como un bien epistémico, ¿no? Debe pensarse quizás en otros términos, como un derecho o algo así. Y entonces en ese sentido, como decías tu Audióptica, pues la justicia no se debe entender, la justicia epistémica no se debe entender en términos de distribución, de darle a cada quien lo que necesita y corresponde, sino que quizás debe entenderse más bien en términos de reconocimiento, ¿cierto? Y no solamente de reconocimiento, sino también de reparación, que eso es parte importante del equilibrio justo. Entonces, ¿qué significaría reparar epistémicamente a los pueblos que han sido marginalmente violentados ¿sí? o hermenéuticamente marginados o que han sido injustamente, epistémicamente violentados? ¿Sí? ¿Qué significaría reparar, hacer procesos de reparación, ahora que suena tanto eso en Colombia? ¿No? Y eso es algo que no he leído en la literatura, ¿no? La reparación epistémica, algo que podría ser un campo de estudio interesante que podría salir desde aquí. Me da esa idea un poco. Pero bueno. Y lo otro es, en términos de las consecuencias, no, perdón, el otro es en términos de la metodología para superar. Pues bueno, esa fue una pregunta que dejé abierta, ¿no? La puse en términos de cuál sería el remedio. ¿No? Eso lo digo por ahí adelante, no sé si están viendo todavía la pantalla, pero creo que es por aquí. ¿No? ¿Cuál es el remedio para la injusticia epistémica que genera el discurso colonial? ¿Qué tipo de cosas se podrían generar? ¿No? Si la justicia epistémica es estructural, entonces se requiere de soluciones estructurales. Fricker al comienzo, al pensar su teoría, creía que uno de estos remedios, al menos como estaba pensando en interacciones particulares, el remedio ante la injusticia testimonial era la virtud de la gente, ¿no? Hacer que el agente fuese lo suficientemente virtuoso
de modo tal que desarrollara una suerte de sensibilidad testimonial, creo que le llama así, para que él mismo pudiese reconocerse cuando está ejerciendo o está aplicando una suerte de prejuicio y autocorregirse, ¿no? Hacia allá va, el remedio sería, en términos individuales, la virtud epistémica. Pero en términos estructurales, Elizabeth Anderson habla de una virtud institucional, y bueno, y Fricker también en algún momento le sigue la cuerda. Se necesitan instituciones virtuosas, ¿no? que sepan organizar la sociedad de manera tal que no haya estos procesos de marginación, ni de exclusión, ni de discriminación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que el remedio o la metodología para evitar injusticias epistémicas, las injusticias epistémicas que generan el discurso testimonial, debe pasar por la conformación de instituciones que sean virtuosas, ¿no? Y ahí tenemos que preguntarnos si nuestras instituciones, por ejemplo, si nuestros programas de filosofía están siendo realmente virtuosos en ese sentido, si estamos generando programas de educación filosófica que inhiban o no reproduzcan esos sistemas modernos coloniales, pues que, como han demostrado los teóricos y las diferentes personas que han pensado el decolonialismo, que han tenido pues consecuencias sociales terribles para este lado del sur global, ¿no? No sé, pero por eso lo dejé como pregunta abierta. Esa podría ser una posibilidad, replantear nuestros programas de filosofía, a ver si empezamos a leer más gente local y menos gente del exterior. Claro, sin demeritar que lo que viene de afuera también es, bueno, es interesante y obviamente hay que integrarlo, ¿sí? Pero sin silenciarnos a nosotros mismos y solo leyendo artículos que estén en ISIS y Scopus, porque quien no está ahí entonces no es nadie, ¿no? Bueno, en fin, no sé. ¿Qué piensas, Audio? Sí, completamente de acuerdo. Y no solamente leyendo pues, digamos, mi perspectiva o mi gusto también va por el reconocimiento de las sabidurías ancestrales, obviamente, indígenas y de otras partes del mundo que han sido, pues, silenciadas y aniquiladas en todo este proceso. Pero sí es digamos, un proceso complejo, pero que tiene que ver con lo que usted dice ahí. Fricker es la que dice que virtud epistémica y virtud. Y la otra autora, ¿cuál fue la otra autora que tú dijiste que virtud institucional? Elizabeth Anderson. Ok. Virtudes institucionales. Sí, en los programas de filosofía no se abren plazas para filosofía, para pensamiento aborigen, por ejemplo. Eso no es filosofía, ¿no? Hay muchas plazas para abrir y no se abre una sobre eso. Para que haya una persona ahí, no sé. Sí. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra Javier Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Un gusto oírte, fue una presentación muy interesante y bueno, voy a intentar de ser conciso en mi pregunta. Tú mencionabas que una de las estrategias o una de las propuestas de la epistemología decolonial es reconocer un pluralismo de los saberes. A mí me surge la preocupación de que este pluralismo nos lleve a una especie de relativismo contextualista que, por tener esta intención de reconocer distintos conoceres o saberes del mundo, así como de otros individuos, pueda caer en algún tipo de contradicción que eventualmente nos lleve a un escepticismo epistemológico. Y bueno, creo que eso sería pues un punto muy desafortunado. Y bueno, yo quiero ser optimista y pensar que podemos lograr estrategias como el consenso y el acuerdo, donde podamos decidir qué estrategias o qué virtudes epistémicas podrían ser las que ponderen
¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué opinas respecto a eso. Gracias. Gracias, Javier. Sí, esa es la eterna incomodidad de todas las aproximaciones contextualistas y relativistas. Y bueno, en fin, a todos nos molesta el relativismo en algún momento de nuestras vidas y en algún otro momento de las vidas nos gusta. Eh, ¿Qué tan relativista qué tan relativista soportamos ser? ¿No? Porque hay momentos en que lo somos. Pero bueno, yo no soy un experto en relativismo, en eso son expertos otros conferencistas de estas mismas charlas, que son Ángel Rivera y Dubian. Eh, pero voy a responder desde donde yo creo que estas posturas podrían evitar esa forma de relativismo. Yo no creo que desde el pluralismo se sostenga una condición necesaria, si se quiere, que bueno, ya después me dirán si es necesario o no, desde mi punto de vista sí, para un relativismo absoluto, porque hay muchas formas de entender el relativismo, ¿no? Pero con un relativismo del todo vale, para ponerlo en términos más radicales, y es la inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad es la imposibilidad que tienen dos sistemas de mundo, dos esquemas conceptuales para comunicarse entre sí o para que uno pueda ser medido en términos en términos del otro, etc. Yo creo que desde una postura pluralista no hay lugar a la inconmensurabilidad, toda vez que el pluralismo se puede sostener o puede sostener una postura en la que es posible, o más bien, niega la posibilidad de la inconmensurabilidad, y esto es un argumento de corte davidsoniano, de Donald Davidson, en el que el lenguaje es el que funciona como vehículo de comunicación y de interpretación y de traducción entre esquemas diferentes, ¿no? Ese que es el tercer dogma del empirismo, creo, que reveló Davidson, que es la distinción esquema-contenido, ¿no? Como si hubiese esquemas conceptuales y un mundo interpretado, es algo que podrían acoger los pluralistas. Y decir que un lenguaje es un lenguaje sí, solamente sí, el lenguaje es traducible a otro lenguaje. Si no puede ser traducible, entonces no es un lenguaje, ¿no? Y entonces se pueden generar como esta idea genera como ciertas formas de comunicabilidad entre maneras o discursos del mundo diferentes. Si lo volvemos a un poco al contextualismo, donde, como he definido contexto, es un conjunto de reglas que regulan las conductas de los agentes con eh, miras a alcanzar ciertos propósitos y por ende se determinan ciertas condiciones de éxito y de logro de esos propósitos. Bajo esa postura contextualista no hay por qué caer en un relativismo, porque justamente el propósito es el factor que define lo que es adecuado o lo que no es adecuado con miras a alcanzarlo, ¿sí? No es algo así como la verdad, ni es algo así, ¿sí? Como la experiencia la que determina qué es lo universalmente verdadero, es el propósito. Usted tiene un propósito y el propósito elige si lo que usted está haciendo está bien o está mal, solamente si, o más bien, está bien si lo que está haciendo es conducente al logro del propósito y está mal si lo que está haciendo no es, si está siendo conducente a ese logro, ¿no? Entonces desaparece el lenguaje de la verdad y la falsedad y después aparece por ende la pelea sobre qué esquema conceptual es verdadero y qué esquema conceptual es falso y también desaparece un poco el asunto de pensar que la verdad es solamente un asunto de lucha entre poderes, ¿no? Que es el asunto un poco Foucaultiano, ¿cierto? Desaparece la preocupación por la determinación, ya sea en virtud de la experiencia, ya sea en virtud del empoderamiento o lo que sea, o del poder de la verdad, ¿no? Ya no se necesita preguntarse uno por la verdad, sino por qué tipo de sociedad queremos y qué es lo que estamos haciendo para alcanzar eso que queremos.
Y en ese sentido no cabe la pelea sobre el relativismo, pienso yo. ¿No? Ya la verdad no es relativa a un enunciado, ¿sí? Ni a la distribución, ni a la circulación, ni a la forma como se distribuyen o circulan los enunciados dentro de una sociedad. Es un poco la aproximación Foucaultiana, ¿sí? Pero que Foucault estaba haciendo un poco una genealogía de cómo operaba la verdad. Aquí el asunto es, bueno, cambiemos rompamos o demos un paso más en esa genealogía y rompamos con la necesidad de que la verdad sea el patrón de medición de los criterios. Y Davidson tiene un texto muy bonito que se llama, que también es como sobre esa idea tonta, creo que se llama así, sobre la idea tonta de tratar de definir la verdad, un poco como ya diciendo, como, miren, la verdad ya no importa, la verdad es un presupuesto tan básico de cualquier discurso que preguntarse por condiciones de verdad, eso ya no interesa, ¿no? Lo que hay que entender es cómo podemos comunicarnos entre nosotros. No sé, por ahí iría yo. Bien, María Martínez tiene un follow-up breve. Sí, ¿me oyen? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Okay. Sí, María. Creo que tal vez quiero revivir un poco la pregunta a la que acabas de responder. Me parece que la preocupación inicial sería, cuando uno está pensando en las injusticias epistémicas, uno puede pensar en los casos, pero generalmente la explicación, como diría gente como Fricker, va a terminar siendo estructural, ¿no? Entonces, si uno quiere revivir o darle legitimidad a ciertos sistemas de conocimiento que justo gracias a ciertas como estructuras que no privilegian esos sistemas han sido entre abandonados, deslegitimizados, etc. Lo que puede ocurrir es que a nivel estructural, de nuevo, de instituciones, uno tenga un problema. Aunque uno quiera adoptar la posición filosófica más pluralista, más relajada posible, a nivel de instituciones, si uno tiene que diseñar políticas públicas una vez que uno revivió sistemas de conocimiento que son mutuamente incompatibles, aunque filosóficamente uno diga, no son mutuamente incompatibles, son pues inconmensurables o algo parecido, a nivel de diseño de políticas públicas, esto puede generar un conflicto. Y creo que ese era el espíritu de la pregunta. O sea, cuando, perdón, no puse atención, no vi el nombre de la persona que preguntó, pero cuando se hizo esta pregunta, cuando Javier hizo esta pregunta, lo que Javier decía es como, mira, es que puede surgir una contradicción. Y entonces uno puede teóricamente decir, no, pero si uno adopta una visión pluralista, las contradicciones no van a ocurrir porque la negación no funciona como la lógica clásica. No estás juntando la misma cosa, se interpretan de manera distinta. Pero imagínate en una emergencia sanitaria como esta. Entonces tú revives dos sistemas de creencias completamente distintos. Uno que cree que protegerse, usar el cubrebocas, hacerle caso a lo que dice la ciencia es obedecer como a procesos cognitivos de colonización y heredados que pueden ser, que probablemente son falsos, pero que si nos ponemos eucalipto en la nariz todos los días, nos vamos a prevenir. Entonces, a nivel de políticas públicas, esto es un gran problema. Entonces, uno tiene que encontrar una manera de, sí puedo revivir ciertos sistemas o sí puedo permitir que ciertos sistemas de creencias convivan con los míos, pero tiene que haber un criterio para elegir y privilegiar cuáles son los movimientos más arriesgados que uno no debe correr en ciertos casos. Ya. Gracias, María. Y estoy de acuerdo contigo y complemento con lo siguiente. El diseño de una política pública, fíjate, responde a un propósito. ¿Qué tipo de organización queremos, ¿no? Y es en función de eso que todos operamos. Es decir, podemos estar equivocados finalmente en que cubrirnos la boca, lavarnos las manos y no salir de casa pueda prevenir que nos enfermemos, ¿cierto? Que cada día salen nuevos estudios que dicen como, no, parece que el tapabocas ya no funciona, ¿sí? O no, parece que lavarse las manos, pues como que sí funciona por un ratico, pero al rato ya usted puede estar completamente contagiado, etcétera, ¿no? Pero son medidas que se adoptan justamente porque tenemos ciertos propósitos, queremos minimizar riesgos, queremos no sé qué. Preguntarse si eso es verdad o no es verdad, claro, sigue siendo una preocupación social, ¿sí?
que regula de alguna manera nuestras vidas, pero finalmente, fíjate que uno, o pienso yo, lo adopta en últimas porque considera que es el modelo que de llevarse a cabo logrará finalmente el alcance de un cierto propósito, y es que salgamos de este apocalipsis, ¿no? Para ponerlo de manera dramática. Pero bueno, y quizás otra comunidad dice, no, mire, no nos vamos a poner tapabocas porque eso hace parte de ciertos programas de producción mercantil que están dañando el planeta, que son ecológicamente dañinos. Nosotros vamos a utilizar medidas de protección completamente diferentes, ¿no? Y las usan. Bueno, si no les funcionó, pues tienen que cambiarlas, ¿cierto? Y tendrán, el punto es que vamos como en ese avance, en ese diseño de lo que queremos ser, y apostamos finalmente por alguno de esos. Pero esa apuesta no tiene que ser necesariamente relativa a la pregunta por qué es la verdad. Y claro, son incompatibles y seguramente una sobrevivirá y la otra no. Y seguramente la otra se tendrá que adaptar de otra manera, y en esto vamos, ¿no? La pandemia nos ha puesto en esta circunstancia muy popperiana, ¿no? De estar viviendo bajo el ensayo y el error todo el tiempo. Estamos viviendo, todos los días vivimos una hipótesis diferente, ¿no? Y finalmente puede ser que como decía Popper, las hipótesis nunca se confirman, mantienen su temple, pero en el futuro pueden ser refutables. De hecho, que sean refutables es lo que las hace justamente apreciables. Bueno, creo que me desvié un poquito, pero es un poco la idea de que en medio de la preocupación por el relativismo, el contextualismo o el pluralismo adopta una postura de, voy a ponerlo así, de silenciamiento hacia la verdad, ¿no? Como que la verdad no sea más nuestra preocupación, ¿no? Un poco como, o nuestra preocupación al menos intelectual, académica, epistémica. Bueno, pues hay cosas más importantes que la verdad, quizás. Muy bien, damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos nuevamente a Carlos por su presentación, muy interesante, y a todos ustedes por su participación activa a través de las preguntas. Nos vemos el próximo viernes, 11 de septiembre, con la ponencia de Juan David Franco de la Universidad EAFIT, el caso de las madres de falsos positivos de Colombia, analizado desde la perspectiva de la injusticia epistémica, a través de este mismo enlace. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias Gracias, a todas las personas que participaron. Muy amables. Gracias, muy interesante.